vamos a retomar a esta hora de la mañana ese asunto que nos está llamando tanto la atención por su, en principio, falta de explicación, falta de lógica, la profanación de varias tumbas y el robo de restos humanos en el cementerio de Arico, en Tenerife. De momento las investigaciones continúan, pero la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que el robo pudiera ser atribuido a miembros de algún tipo de secta o a algún tipo de creencia que requiera de un ritual que utilice estos restos, estos objetos tan macabros. También se habla de rituales de santería, además de esas sectas satánicas. De momento no hay pistas sobre los posibles autores de estos hechos. Pero sí nos preguntamos por la existencia de grupos de sectas de este tipo, de dónde pueden necesitar, para qué pueden necesitar este tipo de objetos, que es la pregunta que le hacemos además a todos ustedes a través de Facebook. Bueno, vamos a hablar con un experto, José Gregorio González, es periodista, investigador, con el que vamos a hablar de este asunto. ¿Qué tal, José Gregorio? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que nos planteamos, ¿para qué puede necesitar alguien, en el caso de que esa sea la línea que se sigue, que pueda ser realmente la causa del robo, ¿para qué puede necesitar alguien, en qué tipo de ritual se pueden necesitar unos restos humanos? Bueno, la única explicación para un acto de estas características, si dejamos a un lado el morbo y el gamberrismo, es las creencias mágicas, ¿no? Algún tipo de ceremonia donde se utilizan los huesos como un vínculo con la energía, con el alma, con el espíritu del muerto al que pertenecieron, de la persona a la que pertenecieron esos restos humanos. Aquí en Canarias quizás no sea tan frecuente verlo, pero es bastante habitual en algunas regiones africanas y sobre todo en el Caribe, ¿no? Y además tiene una explicación, hay una conexión cultural que da sentido a por qué ese tipo de magia concreta, estaríamos hablando de cultos afrocaribeños, por qué utiliza ese tipo de materiales que lo que buscan esencialmente, y eso lo debe entender la gente, es aprovechar la energía, por decirlo de alguna forma, poner a tu servicio, incluso según el tipo de creencia, a ese espíritu, el alma de esa persona a la que pertenecieron los huesos. Básicamente, esencialmente estaríamos hablando de esto, no estaríamos hablando de satanismo, eso hay que descartarlo. ¿Tú no crees que sea una obra, por lo menos por los rituales que puedan hacer de sectas satánicas? No encaja. Vamos a ver, las sectas satánicas y sus variantes, como las luciferinas, son colectivos más bien incluso filosóficos, con un culto a los instintos, por ejemplo, ¿no? Una sexualidad exacerbada, en fin, una serie de elementos muy concretos, un culto al yo y una forma de actuar basada en eso, ¿no? Pero pasa un poco de ahí, es decir, un poco más, a partir de ahí lo que tenemos es la iconografía que el cine, que la literatura nos ha dado del satanismo, con cruces invertidas, con misas negras y este tipo de cuestiones que son más bien poco frecuentes. Esto que hemos visto en Arico y que creo que se ha visto en alguna que otra ocasión en otros cementerios, tiene más que ver con, en La Palma se ha visto, creo recordar que también en Gran Canaria, tiene más que ver con ese tipo de creencias y más que con la santería, que también se suele confundir con algo que se llama palomonte o palomayombe, tiene diferentes variedades donde uno de los instrumentos que se utiliza para las ceremonias, para invocar, es una especie de caldero, de olla, donde además de hierbas y otro tipo de ingredientes suele haber huesos humanos, ¿no? O sea, es como una especie de vudú o algo así. Vamos, lo digo de una forma... Sí, bueno, también el vudú tiene un origen, ese tipo de cosas, tiene un ¿no? origen también de esas en ese mismo ámbito africano y es llevado al nuevo continente por las poblaciones esclavas que se llevan allí y ahí se fusionan para sobrevivir este tipo de cultos, muchos de ellos surgidos en África, en territorio yoruba, para sobrevivir en el Nuevo Mundo, se camuflan bajo el sincretismo de dioses cristianos, ¿no? Y así es como sobreviven. Sucede con la santería, el palomayombe, el vudú, el candomblé, es decir, son una serie de cultos que tienen un denominador común, que son ese tribalismo, ese origen, además muy vinculado a la naturaleza, al animismo, donde los muertos, el mundo de los muertos y de los vivos, que no está tan separado, desempeña un papel muy importante, ¿no? Nos decía el alcalde de Arico que, en su opinión, las tumbas han sido seleccionadas, incluso 2 de ellas pertenecen a grupos de hermanos. ¿Esto tendría algún tipo de explicación? Hay que tener en cuenta primero que cuando alguien se toma la molestia de entrar en un cementerio para realizar una profanación con fines mágicos, todos los movimientos que hace están programados, es decir, nada es fruto del azar. Cuando uno entra en plan vandalismo,
cuando entra buscando un poco el morbo de meterte en un sitio donde la muerte pues tiene un protagonismo especial, Sí, buscando pues emociones improvisa, fuertes, exacto, ¿no? ahí improvisas más y utilizas un poco esa parafernalia, velas negras, rompes una tumba, este tipo de historias, incluso haces pintadas, ¿no? Y lo haces de una forma además indiscriminada, rompes todo lo que se te pone por delante. Cuando el objetivo es mágico, se elige el día a propósito, el número de personas que van es muy concreto y incluso las tumbas que se abren también tienen cierto sentido. No es lo mismo poner a tu servicio, siempre hablando dentro del terreno de las creencias. Dentro de la lógica de dentro estas de las personas, creencias, ¿no? No es lo mismo poner a tu servicio una mujer que un hombre, no es lo mismo poner a tu servicio un anciano que alguien joven y fuerte. Es decir, la idea, la mentalidad mágica, lo que nos dicen en estos casos es que se busca a alguien que te vaya a servir en tus ceremonias, en tus rituales, durante muchísimo tiempo y que no va a contradecir o a contrariar tu voluntad, como mago, como hechicero, ¿no? Entonces, que se busca a dos hermanos tienen también, o familiares, tiene un sentido de duplicar, si me permites la expresión, y con todo el respeto para los familiares, es como un 2 por 1 en este caso, ¿no? Te llevas la energía, atrapas, pones a tu servicio a dos en vez de a uno, porque en este mundo de las creencias también se tiene la idea de que quienes hemos sido un poco en la vida diaria o en nuestra vida terrenal, pues un poco seremos también un reflejo en ese más allá, y si hemos sido hermanos aquí, pues continuaremos de alguna forma siendo hermanos o estando vinculados, ¿no? Al margen de cuál pueda ser efectivamente la corriente, la creencia que haya provocado esta profanación, claro, la Guardia Civil decía que investigaba si eran sectas satánicas, estamos hablando de que podría ser otro tipo de culto. Hay muchas organizaciones, muchas sectas, por llamarlo de alguna manera, de este tipo en las islas detectadas. Hombre, lo que hay es mucho practicante de este tipo de cultos. Vamos a ver, hablamos de cultos, hablamos de religión pura y dura. No la compartimos, podemos tener diferencias con ellos, pero hablamos de religión, ¿no? Y de creencias que están muy afianzadas, muy enraizadas en muchísimos lugares, en países principalmente caribeños, pero que aquí también nos llegan, es decir, porque hay una rotación de población, en fin, es normal, vivimos en un mundo globalizado y tendemos a ver cada vez más con una mayor convivencia de creencias y de religiones. Eso por un lado, ¿no? Y las creencias hay que respetarlas. El problema está cuando tus creencias invaden mi espacio, mi libertad, mi bienestar, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hacen profanaciones, cuando invades una propiedad privada, cuando violas la memoria de los antepasados, o cuando haces ceremonias como sacrificios de animales en espacios públicos, que después están transitados por familias, por niños, que esto sucede también, ¿no? Entonces, aquí ya hay una violación de la convivencia, de unas normas elementales. Una falta de respeto, evidente. Una falta de respeto, de la misma forma que hay una serie de normas cívicas para convivir, ¿no? Y esto es importante separarlo de las creencias en sí, que son respetables para todo este tipo de colectivos. Estoy seguro que en este momento hay gente que nos ve y que es santero, puede ser palomayombe, incluso puede profesar vudú, que es una religión en Haití, ¿no? Lo otro, lo que conocemos como vudú, es casi algo anecdótico, muy puntual, frente a la envergadura, ¿no? Eso por un lado, y por otro está el comercio, es decir, quienes, amparados en ese tema de la religión, lo que viven es del hechizo de que contraten sus servicios mágicos, y entonces los contratan personas que no tienen creencias en ese tema, que no profesan esa religión y que van a estos personajes, a estos brujos, a estos hechiceros, para buscar una solución rápida a un problema que pueden tener. Entonces, eso, por ejemplo, para mí no es respetable. Ahí no hablamos de religión, no hablamos de fe. Estafa, por ahí. Claro, estamos hablando de, por un lado, probablemente un engaño, y por otro lado, de una actitud del cliente crédula, que paga a veces cantidades exorbitadas de dinero por algo que no funciona. No sé si Canarias, por su situación, por la influencia que tienen, estoy recordando aquella secta que esperaba la llegada de unos ovnis en determinado momento, claro, y que a punto fue desarticulada de la policía y a punto estuvo de acabar con la vida de muchas personas. Estoy pensando también en nuestras corrientes con Venezuela, con Cuba, con el Caribe en definitiva. Si Canarias al fin y al cabo puede estar en medio de diversas corrientes de este tipo por las influencias que recibe, ¿no? Tanto de sectas de un tipo como de creencias de otro. Sí, sí, porque hablaríamos, para ser más precisos, de nuevos movimientos religiosos nuevos, no porque sean necesariamente nuevos, sino porque llegan, ¿no? Porque son un poco diferentes a los convencionales.
evidentemente Canarias está en esa zona de influencia, de la misma forma que los vientos nos pueden transportar y las corrientes marinas, las creencias, la cultura se transmite también, y aquí tenemos una especie de crisol donde tenemos todo este tipo de influencia. Y es normal, incluso nosotros hemos influido en creencias que actualmente pueden estar vigentes en países americanos. Y por otro lado las sectas, ¿no?, que ya tienen un componente, secta destructiva, un componente delictivo, que es un asunto mucho más delicado, que tiene que ver con delitos y que la policía, y claro, cuando tenemos conocimiento de eso hay que denunciarlo, ¿no? Hablamos de delitos, hablamos de prostitución, de coartar la libertad, de estafas, de una serie de temas que parece que en Canarias, hablabas del caso de Heidi Fiscau, se cumplirán ahora 13 años, ¿no?, el próximo 8 de enero, donde, bueno, fue un caso un poco confuso, también es verdad, donde al final los jueces parece que la liberaron de culpa, pero teníamos el caso anterior de la Orden del Templo Solar, donde un tinerfeño murió en Suiza en esos suicidios o asesinatos que se dieron unos años antes. Una última cuestión, José Gregorio, que ya no tenemos tiempo para más. ¿Todas las sectas son destructivas? ¿Todo este tipo de creencias son peligrosas? En absoluto. Tenemos un problema, y es que tendemos a estigmatizar a los grupos que son diferentes a nosotros, a lo que consideramos normal. Y ponemos la etiqueta secta, que tiene un componente peyorativo muy grave, es muy gravoso para quien recibe. Pero hay que distinguir entre aquellos grupos que son diferentes, que los podemos llamar sectarios o nuevos movimientos religiosos o personas que piensan diferente, y las sectas destructivas, que esas tienen unas características muy concretas, cometen delitos, coartan la libertad de sus miembros, les impiden salir, los esclavizan en muchos casos, y esos hay que perseguirlos, esos hay que denunciarlos, y los cuerpos de seguridad saben mucho de esto. Desde luego que sí, como habrá que perseguir y denunciar a quienes han realizado este robo, esta profanación en Arico. Gracias, José Gregorio, una vez más. Gracias. Buenos días. Gracias.